Continuamos en Atrévete y como les dije, hoy con nosotros tengo una persona súper especial. Él es Luis Velázquez, es doctor en ingeniería y motivador. Vamos a hablar un poquito de eso. Así Bienvenido, es. Luis. Bueno, para mí un placer, Isa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar aquí visitando Miami y, por supuesto, visitándote en tu programa. Muchas gracias, Luis. Pero bueno, lo que primero que dice la gente, como un doctor en ingeniería viene y se convierte en un motivador tan influyente a nivel mundial, porque tú vas por todo el mundo dando tus conferencias. Sí, bueno, de verdad que es una satisfacción muy grande y puedo decirte que no apareció como un propósito que yo tenía desde chico, para nada. Todo comenzó un día que me ofrecen o que me invitan a dar una conferencia motivacional. Sin embargo, bueno, yo tenía experiencia dando conferencias técnicas en muchas ciudades del mundo y la gente quería que diera una conferencia que pudiese motivar a unos jóvenes que se estaban graduando. Al principio yo no tenía como una idea de qué iba a decir, porque imagínate una conferencia, hablar de cosas, de metas personales, tal vez iba a ser un poco aburrido para los asistentes, pero sabes que agradezco el momento en el que yo no dije que no tampoco, dije déjeme pensarlo. Y de ahí comencé a estructurar alguna conferencia que pudiese ser del interés de las personas. Y bueno, creé una primera conferencia motivacional y yo creo que el sorprendido también fui yo en esa oportunidad, porque al final pues ver a las personas acercándose, diciendo que se identificaban con lo que sentía en algunos momentos, que tenían proyectos y metas, hizo que yo de verdad descubriese un propósito distinto al que pensaba que tenía, que es el de impactar vidas positivamente. ¿Y cuáles fueron esas primeras herramientas que tú utilizaste para hacer esa primera conferencia de motivación? Bueno, esa primera conferencia prácticamente fue testimonial. Sí, Ok. yo pienso que el liderazgo siempre debe ejercerse con el ejemplo. Entonces basé algunos elementos de la motivación, pero sobre las experiencias que había tenido, por ejemplo, viviendo casi 5 años en un país con una cultura distinta, con un idioma distinto, tratar de adaptarse. Y entonces allí tú descubres cosas que el ser humano, o habilidades que el ser humano debe desarrollar para, digamos, tener un éxito en algún objetivo, ¿no? Por ejemplo, el adaptarse a los cambios, enfrentar los miedos, tener autoseguridad, es decir, seguridad en sí mismo. Y bueno, prácticamente en esas fueron las cosas en las que pasé esa primera conferencia. Y has desarrollado un libro con el que has caminado el mundo, diríamos, en tus redes sociales. Hemos visto cómo la gente se ha impactado con este libro y es 13 claves para conseguir el éxito. Y es que a todo el mundo le gusta esa receta de 3, 5, 10, en tu caso 13. Sí. Pero ¿cómo llegaste a esas 13 claves y por qué crees que son las que realmente nos van a llevar al éxito? Bueno, aquí está, se llama Las 13 claves del desarrollo personal integral. Sí, de hecho el libro tiene un título que tal vez podría sonar un poco extraño porque comienza con un número que no tiene buena fama, de hecho, ¿no? El número 13 siempre ha sido mundialmente... Ni te cases ni te embarques, dicen Así en es. Colombia. Y de hecho tú vas, por ejemplo, en los edificios, los ascensores no tienen el piso 13. Yo creo que es para no incomodar a los huéspedes en los hoteles, en la Fórmula 1, en los aviones, inclusive no hay la fila 13, la mayoría de ellos. Pero realmente investigando no existe algo científico que nos dice que el número 13 es de mala suerte. No. Por supuesto que lo asocian desde hace muchos años con el apóstol 13, que fue Judas, que traicionó a Jesucristo, y de allí viene tal vez una connotación negativa. Pero al final el número 13 es un número tal como el 12, como el 11, cualquier número. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama el libro Las 13 claves del desarrollo personal? Este libro viene como una inspiración de preguntarse cuál será esa fórmula para poder lograr una vida plena, es decir, para tener una vida pero de satisfacción, de conseguir el éxito, porque el éxito es una palabra muy relativa, ¿no? Sí. Cada uno la puede tomar de distinta manera, pero en fin, son un conjunto de herramientas que debemos aplicar las 24 horas del día y viene como el resultado de un producto de mucha reflexión. O sea, siempre soy una persona que tengo muchas preguntas, que me hago muchas preguntas y a partir de eso pues tenía, ¿no?, la idea de qué puedo escribir, porque fíjate que cuando eres conferencista, viajas, haces distintos eventos, es maravilloso, pero al final dices, bueno, pero ¿qué más le estoy dejando yo a las personas? Sí. Porque todo se queda, ¿no?, como una experiencia, pero ya después se pierde en el tiempo. Entonces yo pienso que una obra, es decir, un libro, es algo que prevalece, ¿no?, y se mantiene.
y viaja, ¿no? Me decía, de hecho, el libro está prologado por Ismael Cala, quien Sí. es un motivador, bueno, y Que es también uno... estás haciendo parte de los Cala Speaker. Sí, ¿Estuviste en su grupo o él te invitó a ser él me parte invitó de a ser ellos? parte del Ok, grupo, exactamente, y ok. bueno, también hace ya un par de días estuve en sus oficinas para hacer una premisa que voy a adelantar aquí, para grabar las 13 claves del desarrollo personal Oh, como audiolibro. audiolibro. ¡Wow! ¡Qué Sí, sí. increíble! ¿Y Son todas cuáles son experiencias nuevas, esas ¿no? Que estoy tres viviendo. claves? De esas 13 claves. Porque Ok, hay mucha gente hoy en día que está emprendiendo, estamos llenos de personas llenas de sueños. Hay muchos que dicen que el éxito económico no es su foco, pero en general, en este momento que estamos viviendo de tanta competencia, de dejar esa huella, la gente quiere su éxito económico y quiere que su emprendimiento dé y brille y de ese éxito claro. que está esperando. ¿Cuáles son esas tres Bueno, básicas? primero que yo recomiendo a todo aquel que nos está viendo que lea este libro porque definitivamente debe conocer las 13 claves. Sin embargo, podemos adelantar Adelantar unas unas 13, tres. mostrar unas 13, que esto no significa que sean las más importantes, ojo, ¿no? Pero Para sí, ti, vamos a seleccionar 3 claves. Vamos a empezar por la primera, que es el propósito de vida. Es importante nosotros descubrir cuál es nuestra misión y muchas personas pues siempre están haciéndose esa pregunta. Otras personas pues ven que la vida transcurre pero todavía no han logrado hacer lo que lo que les motiva, lo que les mueve. Entonces la primera clave podría decir es tratar de conseguir cuál es tu misión en la vida. ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Qué haces con pasión? ¿Qué es aquello que te quita el sueño? Muchas veces no está relacionado con tu actividad profesional, por ejemplo, ¿no? Tal vez tienes unos intereses que haces en tu tiempo libre, pero muchas veces por allí puede venir ese propósito. Y tú descubres eso a veces a edad Muy no tan adulta. claro, exacto. Ahora, si lo descubrimos a edad temprana, magnífico, porque pues desde temprano comenzamos a trabajarlo. Pero en mi caso yo lo descubrí a los 32 años cuando di esa conferencia y de allí dije, no, me encanta esto lo hago con pasión. Sin embargo, eso no significa que vas a renunciar a otras actividades que haces, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esa es una. Otra es afrontar los miedos. Los miedos son emociones que nos bloquean, que nos limitan y que muchas veces hacen que renunciemos a nuestros objetivos anticipadamente. Porque bueno, todo mundo pues tiene una forma de expresar los miedos, por ejemplo, al fracaso, a lo desconocido, a los procesos, y todas ellas son cosas que nos bloquean. Entonces aquí les hablo de cómo poder combatirlos, cómo poder enfrentarlos. Y hay un tema con los miedos. Hoy en día los libros de los grandes motivadores de la historia hablan como ellos surgieron en épocas de crisis. Y Sí. mucha gente que de pronto en este momento está viviendo una situación de crisis o siente que ya el camino está completamente perdido, no sabe cómo enfrentar ese miedo que te dice no lo vas a lograr, vas a seguir fracasando. ¿Cómo esa persona puede levantarse? Bueno, es una muy buena pregunta y la respuesta pues es muy simple. Es importante descubrir cuál es el tipo de miedo que estás sufriendo, porque muchas veces si no detectamos cuál es esa raíz de ese miedo, pues es difícil saber cómo enfrentarlo. Entonces hay que identificar si es miedo al fracaso, por ejemplo. Si es miedo al fracaso, realmente es un miedo que no depende de ti, sino más bien está enfocado en lo que las personas van a decir de ti o van a opinar. Entonces prácticamente es algo que tú no puedes manejar con respecto a cómo las personas se van a sentir, es algo que debes tú digamos, vivir en carne propia. Ahora, si tienes miedo, por ejemplo, a la pérdida, eso viene dado por aquel temor que sentimos cuando vamos a dejar tal vez algo o cuando vamos a perder algo. Entonces hay que identificar bien qué tipo de miedo es para uno saber cómo podemos materializar una solución. Ok. O sea, aquí en el libro pues hablamos de todos los tipos de miedos y de cómo podemos explicar su raíz y su, digamos, la forma de poderlo enfrentar. Y la tercera clave para las personas que nos están viendo. Bueno, la tercera clave, me encanta esta clave porque es sumamente importante y es la gratitud. Es una clave del desarrollo personal porque la gratitud para mí es, bueno, es apreciar todo lo que nos sucede en la vida. Cuando hablo de todo lo que nos sucede, me refiero a lo bueno y lo malo también. Porque muchas veces la gente piensa que hay que agradecer solo lo bueno porque es lo que causa satisfacción, lo que causa alegría. Pero muchas veces las cosas que no son buenas nos dejan algo muy importante que son enseñanzas, nos dejan aprendizajes. Y entonces por eso yo tengo una rutina que hago siempre en las noches, ¿no? En las noches siempre agradezco lo vivido, que es lo pasado, agradezco el presente, doy gracias también por lo que va a venir y también aprovecho para hacer mi petición, porque todos tenemos Pero, algo que de verdad claro. queremos conseguir, ¿no? Tampoco solamente es agradecer, también tienes que tener acción, ¿no? Entonces siempre me gusta
enfocar la gratitud como una visión de abundancia y más no de necesidad. Bueno, eso está maravilloso. ¿Qué viene para Luis ahorita aquí en Miami? ¿Cuáles son esos próximos proyectos? Bueno, estamos, como te digo, grabando el audiolibro. Próximamente estará disponible. Y otra buena noticia es que el libro pues, se está traduciendo a otro idioma. Wow. Se está traduciendo al portugués. Así que próximamente pues, podríamos estarlo distribuyendo en Brasil o en Portugal, ¿no? Bueno. Muy contento, de verdad. Veo que el tema del libro es algo que también ha hecho que pueda viajar a distintos lugares a presentarlo. Y, por supuesto, estamos planificando una presentación del libro aquí en la ciudad de Miami. Bueno, Estás cordialmente invitado. Muchas gracias, Luis, y de verdad que es un honor para mí tenerte aquí, ver esa trayectoria, ese crecimiento que has tenido a nivel mundial como motivador y obviamente de una persona que es disciplinada y que vive lo que dice, y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que todos los seres humanos tenemos defectos, tenemos caídas, pero en su mayoría, cuando estamos motivando a las personas, tenemos que vivir y tenemos que exigirnos más. Por supuesto que sí. Luis, sí. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Atrévete. Bueno, para mí siempre es un placer visitarte. Espero poder hacerlo en una próxima oportunidad cercanamente. Y un mensaje, bueno, final a las personas, bueno, que me sigan a través de las redes sociales, @DR Luis Velázquez, que, bueno, que se lleven este libro para que puedan salir de esa zona de confort, de lograr sus objetivos. Y una última frase que me encanta es que, aunque siempre Dios tiene el control sobre todo, no olvides tomar acción sobre las cosas que quieres para tu vida. Muchas gracias, Luis. Y a ustedes Encantado. continuamos aquí en Atrévete porque les tengo otra entrevista.